no dejes que vean que respiras. El pensamiento era un filo de navaja de supervivencia, cortando a través de la niebla del dolor. Arriba de ella, un halcón trazaba círculos en una térmica, un juez silencioso en el vasto azul despiadado. La pradera era un mar de hierba blanquecina y silencio, apretando desde todos los lados. El poste al que estaba atada era viejo, probablemente arrastrado desde algún caserío derrumbado. Estaba hundido de forma torcida en el barro de la ribera, y con cada aliento superficial que tomaba, parecía inclinarse una fracción más hacia el agua lenta y marrón. El río agradable era un nombre inapropiado hoy. Olía a cieno y podredumbre. Sus muñecas, atadas detrás de la madera rugosa, habían pasado hace tiempo de una agonía ardiente a un latido sordo y adormecido que le subía por los brazos. Había perdido la noción del tiempo. ¿Un día? 2. El sol había sido un martillo, y la noche un cincel de frío. Ahora, al final de la tarde, el mundo se sentía suspendido. Entonces, una vibración. Débil, a través de la tierra. La percusión constante y lenta de un solo caballo. Su corazón, que había aprendido a latir suave como el de un ratón, se encogió. Asterisco, no te muevas. No parpadees. Asterisco dejó que su cabeza colgara, una cortina de cabello enmarañado ocultando su rostro. El jinete era un punto oscuro, que crecía. Elías M.C. Crae no buscaba una damisela en apuros. Buscaba una vaquilla color pinto que tenía el don de encontrar puntos débiles en la cerca. A los 62 años, su mundo se había reducido a los límites de su tierra, el ritmo de las tareas y la compañía silenciosa y persistente de la pérdida. Su esposa, Eleanor, llevaba 6 años bajo tierra. Su hija, tomada por la fiebre incluso antes. El rancho era su monumento a ellas y él su custodio solitario. La forma extraña junto al río se registró como una curiosidad, un trozo de madera a la deriva, tal vez, o un poste de señalización. Pero mientras su caballo, un bayo sereno llamado Granger, escogía su camino bajando la suave pendiente, la forma se resolvió en algo incorrecto. Las líneas eran demasiado verticales, demasiado deliberadas en este paisaje caótico. Entornó los ojos, llevándose una mano para protegerlos del resplandor del agua. Era una cruz. Y atado a ella, una persona. El aire salió de sus pulmones en una bocanada suave y conmocionada. Todas las viejas historias de bandidos, de justicia vigilante, de pura locura, pasaron por su mente. Animó a Granger a avanzar, con su propio cuerpo tenso. La escena se desarrolló con una claridad terrible, el vestido desgarrado, las manchas oscuras en la tela, la forma en que su cabeza se balanceaba. El sonido del mundo desapareció, dejando solo el crujido de sus botas sobre la grava al desmontar. De cerca, era peor. Ella era joven, quizás de la edad que tenía su hija cuando murió. Su piel estaba ampollada por el sol, sus labios agrietados y sangrientos. Las moscas zumbaban alrededor de sus muñecas atadas. Un sonido bajo y animal de disgusto se elevó en su garganta. Alcanzó el cuchillo de caza en su cinturón. Sus ojos se abrieron de par en par, amplios, salvajes, las pupilas oscuras nadando en un campo de un azul impactante. Ella se estremeció violentamente, escapándosele un rasposo seco. Tranquila, dijo, su voz baja y áspera por el desuso. Era el tono que usaba con los potros asustados. Solo voy a cortarte lazos. Vio cómo el miedo en sus ojos cambiaba, no hacia la confianza, sino hacia una esperanza desesperada y cautelosa. Trabajó la hoja con cuidado bajo la cuerda gruesa, serruchando lentamente para evitar sacudir sus brazos. Las fibras se dieron con un chasquido final. El dolor, susurró ella, su voz una ruina de sonido. Está en mi costado. Quema. Él lo vio entonces, un desgarrón en su vestido a la altura de la cadera, la tela pegada a la herida con sangre seca y sudor. Déjame ver, murmuró. Descorchó su cantimplora y la inclinó suavemente, dejando que el agua fresca goteara sobre la tela. Ella aspiró bruscamente, todo su cuerpo tensándose, pero no se apartó. El agua lavó parte de la suciedad, revelando un corte feo e hinchado, pero superficial, no mortal.
La infección era la verdadera amenaza. Luego acercó la cantimplora a sus labios. Despacio, instruyó. Ella bebió a pequeños sorbos desesperados, el agua resbalándole por la barbilla. ¿Quién hizo esto?, preguntó de nuevo, su mirada escaneando el horizonte vacío. Su respuesta fue un aliento, cargado con el peso de una verdad terrible. Los hombres del asentamiento. Creen que envenené el río. Que soy una bruja. Sus piernas, privadas de circulación, cedieron por completo. La atrapó antes de que cayera al barro, su cuerpo asombrosamente ligero, como un haz de leña. Una ira protectora y profunda se encendió en su pecho, fría y firme. La envolvió en su propio sobado polvorín, la tela áspera tragándosela, y la levantó sobre la silla de Granger, acomodándose frente a ella para mantenerla erguida. El viaje de regreso al rancho fue un largo y silencioso trayecto a través del crepúsculo que se congregaba. Su cabeza descansaba contra su espalda, sus temblores un estremecimiento constante. ¿Qué clase de miedo?, se preguntó, no por primera vez en su vida, lleva a los hombres a crucificar a un extraño. ¿Y qué giro violento tomarían sus mentes cuando descubrieran que su ofrenda se había ido? La casa del rancho era una estructura baja y sólida de madera y piedra, una fortaleza contra los elementos. No la llevó a la casa, aún no, sino al granero. Allí hacía más calor, era menos íntimo, olía a heno, caballos y cuero. En el brillo dorado de una linterna colgante, limpió su herida apropiadamente con whisky, sus nudillos blancos mientras agarraba una correa de la silla. Apenas emitió un sonido. Le dio más agua, un trozo de galleta dura para chupar. Ella dijo llamarse Mara. Sin apellido. Sin historia de dónde venía. Durante mucho tiempo, solo se sentó envuelta en una manta de caballo, mirando las motas de polvo que bailaban en la luz de la linterna, como si estuviera recordando cómo ser una persona. Finalmente, cuando los grillos comenzaron su coro nocturno, habló. El ganado no murió por mi magia. Sus ojos estaban en la llama de la linterna, viendo algo más. Murieron por la cicuta acuática. Crece espesa en el meandro sur, donde el río forma pozas. Las raíces se enredan en la hierba. Encontré un ternero. Saqué la planta de su boca. Intenté mostrarles. Su voz se quebró. Vieron a una mujer sola, con hierbas en su bolsa, hablando con un acento que no era de aquí. Su miedo necesitaba una forma. Yo fui conveniente. Los hombres, dijo en un tono plano y exhausto, no eran bandidos enmascarados. Eran gente que él conocía. El herrero de anchas espaldas, Jacob. El ferviente hijo de ojos estrechos del diácono Miller. Hombres con los que había comerciado grano, a los que había saludado con la cabeza en las escasas reuniones sociales. El miedo, Elías lo sabía, era la enfermedad más contagiosa en la frontera, peor que el cólera. Convertía a los vecinos en profetas y a los extraños en demonios. Calentó una lata de caldo en una pequeña estufa. Ella lo bebió obedientemente, el color volviendo lentamente a sus mejillas. La llevó a la casa, a la cama junto a la gran chimenea de piedra. Por primera vez desde la muerte de Eleanor, el sonido de la respiración de otra persona en el hogar no se sintió como una intrusión, se sintió como un latido débil y tentativo de vida que regresaba. Se sentó en su desgastado sillón, un rifle sobre su regazo, y observó cómo los rescoldos morían. El miedo siempre lleva un rostro prestado, pensó, una lección aprendida hace mucho tiempo. La mañana llegó envuelta en una neblina pálida y plateada que se aferraba a las copas de los pinos. Mara estaba en la ventana cuando él se movió, su silueta tensa. Me tengo que ir, dijo sin volverse. Has sido amable. Más que nadie. Pero vendrán. Quemarán este lugar hasta los cimientos para atraparme. Elías se puso de pie, sus articulaciones quejándose. Sirvió 2 tazas de café negro y fuerte. Esta tierra ha resistido incendios de pradera, sequías y ventiscas, dijo, entregándole una taza. Puede resistir la fiebre onírica de los tontos. Encontró su mirada. Te quedarás. Te sanarás. Luego ganarás tu sustento.
El fantasma de un desafío brilló en sus ojos. Una sonrisa débil y renuente tocó sus labios agrietados. ¿Y cómo gano mi sustento? Empezaremos remendando esa camisa, dijo, señalando una pila de su ropa de trabajo vieja. Luego veremos. Pero un rancho, a pesar de su aislamiento, no es una isla. Los chismes viajan con el viento, llevados por jinetes itinerantes, tramperos y la pura inquietud humana. Para la tarde siguiente, el rumor era algo vivo en el pequeño asentamiento de Arroyo de la Roca. El viejo M.C. Crae había acogido a la bruja del río. Estaba hechizado, o solo, o ambas cosas. El predicador, un hombre llamado Calder que era más erudito que fanático, cabalgó solo. No vino con amenazas, sino con un consejo sombrío. Elías, dijo, desmontando y quitándose el sombrero. La razón abandonó este valle cuando el primer ternero se hinchó y murió. No solo estás alojando a una mujer. Estás desafiando una historia sobre la que han construido su pánico. Eso es algo peligroso de hacer. Esa tarde, Elías y Mara comieron un guiso en la mesa toscamente labrada. Él le habló de Eleanor, de cómo talaron los árboles para esta misma casa, del amor de su hija por un poún moteado en particular. Mara escuchaba, sus manos ocupadas remendando un agujero en un calcetín. A su vez, ella habló de su madre, una inmigrante que le enseñó los usos de las plantas, de estar siempre en movimiento, de no pertenecer a ningún lugar. Una comprensión silenciosa se estableció entre ellos, tejida de silencio compartido y respeto no dicho. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Pero el mundo exterior no había cesado. En el horizonte sur, cuando cayó la oscuridad total, aparecieron puntos de luz. No eran estrellas. Se movían, parpadeaban, crecían. Antorchas. El viento cambió, volviéndose caliente e inquieto, trayendo el olor a lluvia y un grito leve, traído por el aire. El rostro de Elías se endureció. Tomó su escopeta de sus perchas, revisó los cartuchos y salió al porche. Mara lo siguió, su rostro pálido en la penumbra. 6 jinetes, tal vez 7, se materializaron de la oscuridad, deteniéndose justo más allá del límite de su propiedad. La luz de las antorchas pintaba sus rostros con máscaras grotescas y cambiantes de naranja y sombra. Jacob el herrero estaba al frente, su forma masiva e imponente. M.C. Crae, bramó. Sácala, esta es tu última oportunidad de mantenerte al margen de esto. Elías no levantó el arma. Simplemente se quedó de pie, con los pies bien plantados en su propio porche, una silueta de desafío. Están en el límite de mi propiedad, respondió, su voz calmada y firme sobre el viento. Eso la convierte en asunto mío. No hay más que discutir. Estás protegiendo una plaga, gritó otro, una voz más joven, la del hijo del diácono. Ella maldecirá tu tierra también. Entonces Mara dio un paso adelante, más allá de Elías. En sus manos había un manojo de plantas mustias, de flores blancas, con raíces gruesas y siniestras. Aquí está su plaga. Su voz, clara y afilada, cortó el alboroto. Arrojó el manojo al polvo entre ellos. Cicuta acuática, búsquenla creciendo en el meandro sur, quémenla, impidan que su ganado paste allí. No tiene nada que ver conmigo, y todo que ver con su propia ceguera. Cayó un silencio aturdido, roto solo por el crepitar de las antorchas. Los hombres miraron las malezas patéticas en el polvo, luego entre ellos, la confusión luchando contra la creencia arraigada. El hijo del diácono, su rostro contraído por la rabia y la vergüenza, espoleó a su caballo un paso adelante, levantando su antorcha en alto. Brujería, nos está cegando con mentiras. La llama ondeó peligrosamente cerca de la hierba seca del verano. En ese instante, la tensión era la cuerda de un arco estirada hasta romperse. Bajen esa llama. La orden llegó desde detrás de la turba. El reverendo Calder condujo su caballo con calma a través de su línea dispersa, las primeras gotas gruesas de lluvia destellando en sus anchos hombros y el impermeable que llevaba. Desmontó, sus movimientos deliberados, y enfrentó a los hombres. La luz de las antorchas mostraba su rostro severo, decepcionado.
Cabalgué al meandro sur ayer, declaró, su voz sin dejar lugar a discusión. Después de irme de aquí. Saqué 3 de estas plantas del barro, con raíces y todo. Se las llevé al Doc Hansen. Él tiene libros. Lo confirmó. Hizo una pausa mientras retumbaba un trueno, un redoble de tambor de acuerdo desde los cielos. El único diablo aquí es el que han invitado a través de su propia ignorancia. Ahora, tomen su fuego y váyanse a casa. Antes de que esta lluvia lave lo que les queda de sentido. La pelea se les escurrió. Los hombros se encorvaron. Jacob miró del predicador a las malezas, a Elías de pie inquebrantable en su porche, y finalmente a su propia antorcha como si la viera por primera vez. Con un gruñido, la arrojó al suelo, donde chisporroteó y murió en el camino ahora embarrado. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. La luz murió, dejando solo la fría luz de la luna y la tormenta que se acercaba. Volvieron sus caballos y se desvanecieron en la noche, refunfuñando. Colder se volvió hacia Elías y Mara. La lluvia comenzó en serio. La tormenta ha pasado, dijo, significando más que el clima. Por esta noche. Pero las piedras arrojadas a un estanque hacen ondas que duran. Se tocó el ala del sombrero y cabalgó de vuelta a la oscuridad. En las semanas que siguieron, se estableció un nuevo ritmo. La fuerza de Mara regresó. Aprendió a reparar postes de cerca, sus manos se volvieron callosas. Le mostró a Elías que plantas silvestres eran buenas para comer, cuáles podían tratar un cólico en un caballo. Él le enseñó a leer el clima en las nubes, a orientarse por las estrellas, el conocimiento lento y paciente de un hombre unido a un pedazo de tierra. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, sino que era compañero. El reverendo Colder regresó, esta vez con un documento de aspecto formal. Era una petición de tutela legal. Es una formalidad, dijo. Pero a los ojos de la ley, y lo que es más importante, a los ojos de los entrometidos, la convierte en tu carga. Cierra una puerta a la discusión. En la tranquila oficina con paneles de madera de la gente de tierras en Arroyo de la Roca, ambos firmaron sus nombres. Mara, con una letra cuidadosa. Elías, con su familiar firma extendida. Ella tenía 26 años, no una niña. Él no era su padre. Pero cuando salieron de nuevo a la luz del sol, un vínculo, forjado en la crisis y templado por la confianza diaria, se sintió tan sólido como la escritura de su tierra. En el viaje a casa, Elías se detuvo en su mirador habitual. El valle se extendía ante ellos, verde y dorado, el río un hilo plateado. La vista no ha cambiado, reflexionó, casi para sí mismo. Pero me parece que el hombre que la ve sí. Mara sonrió, una sonrisa verdadera y serena que llegó a sus ojos, ahora claros y libres de miedo. Quizás la tierra no necesitaba cambiar, dijo suavemente. Quizás solo necesitaba un tipo diferente de cuidado. Así que, tengo que preguntarte, ¿cuándo ves a alguien a quien el mundo ha desterrado, marcado y atado por sus miedos, cuál es tu deber? ¿Apartar la mirada por tu propia paz, o ponerte en la brecha, incluso si eso significa que tu propia paz se hace añicos? Si esta historia de coraje silencioso, de la razón enfrentando a la superstición, y de una familia forjada no por sangre sino por elección, resonó en ti, entonces hazle un gran favor al canal *Winds of Thought. Presiona ese botón de me gusta. Nos dice que estas historias importan, que estos momentos de bondad humana vale la pena recordar. Y si quieres caminar más por estos senderos olvidados con nosotros, explorar las sombras y la luz de tiempos pasados, suscríbete. Luego, si te sientes cómodo, dime, ¿qué tiempo hace donde estás escuchando ahora mismo?